Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos al cuarto evento de la Semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, donde discutiremos sobre los aprendizajes de la experiencia feminista para avanzar hacia una mayor justicia fiscal a través de una tributación que promueva la igualdad real de las mujeres y de otros grupos y comunidades históricamente excluidos o con mayor riesgo de discriminación, como las personas con discapacidad, las niñas, niños y adolescentes, las personas afrodescendientes o las comunidades indígenas. Con base en los desarrollos del Sistema Internacional de Derechos Humanos, los principios 5 y 6 del documento que estamos presentando esta semana detallan cuáles son las implicancias de los principios de igualdad y no discriminación, de no regresividad y progresividad, entre otros, con respecto a las políticas fiscales para estos grupos. Particularmente el principio 6 establece que los estados deben promover la igualdad sustantiva de género mediante su política fiscal con una perspectiva de interseccionalidad. Y este principio parte de la base de que las políticas fiscales tienen sesgos de género y que además de identificarlos, los estados deben tomar medidas concretas para corregirlos. El derecho a la igualdad y no discriminación engloba dos conceptos. Un concepto negativo relacionado con la prohibición de hacer diferencias arbitrarias en el trato, y uno positivo relacionado con la obligación estatal de crear condiciones de igualdad real o sustantiva. Asegurar el acceso a los medios, servicios y en definitiva a los derechos básicos para que todas las personas vivan con dignidad y con autonomía es uno de los valores fundamentales del paradigma de los derechos humanos. Por esta misma razón es que el concepto positivo de igualdad requiere de acciones afirmativas sobre las personas de un grupo que ha sufrido y que sufre desventajas estructurales, como las mujeres y otras identidades de género que viven en la pobreza, por ejemplo. Para alcanzar esa nivelación, las medidas necesarias pueden significar desde políticas focalizadas o mayores inversiones en servicios destinados a esos grupos, hasta desgravaciones y reducciones de impuestos sobre algunos bienes o servicios, o reformas en algunos impuestos que afectan desproporcionadamente a estas poblaciones. Por eso los principios que estamos presentando esta semana se proponen desentrañar y traducir esos mandatos genéricos como el principio de igualdad sustantiva o real en deberes específicos y proponer medidas concretas que permitan avanzar hacia una sociedad más justa y con oportunidades reales para todas las personas, hacia una mayor justicia distributiva. Con este debate buscamos disputar una idea muy arraigada en América Latina y es la de que la herramienta distribuidora de los estados es el gasto público únicamente, porque vemos que en la persistencia de esta idea se omitió y se sigue omitiendo en algún punto la relevancia de la cuestión tributaria para reducir la desigualdad y para financiar un gasto social progresivo, sobre todo en un contexto de agudización de la pobreza y de la desigualdad como el que vivimos, que afecta desproporcionadamente a las mujeres y otras identidades de género. A esta situación se suma que los datos disponibles sobre la distribución de los ingresos y de la riqueza evidencian que la desigualdad de género se refleja claramente en la política tributaria y que el sistema impositivo no logra una redistribución igualitaria, sino que recae desproporcionadamente sobre los sectores de nivel socioeconómico más bajo, donde las mujeres, las niñas, los niños y otros grupos que históricamente han sido excluidos están sobrerepresentados. Entonces, para pensar qué reformas se necesitan, cómo instrumentarlas, y sin más preámbulos, voy a pasar a presentar a las panelistas, a quienes invitamos para dar este debate. En primer lugar, nos va a acompañar Graciel David, ella es coordinadora de campañas y de política global de la Alianza Global por la Justicia Fiscal. Luego contaremos con la presentación de Verónica Serafini, quien es coordinadora de Fiscalidad y Género de la Red de Justicia Fiscal para América Latina y el Caribe, e integrante de Latindad. En tercer lugar, participará Corina Rodríguez Enríquez, ella es integrante del Comité Ejecutivo de Mujeres para un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, DAWN por sus siglas en inglés. Y por último vamos a contar con la participación de Nicole Videgain Ponte, ella es oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Para comenzar entonces, le voy a dejar el micrófono a Graciel y les agradezco muchísimo a todas las panelistas y a quienes están escuchándonos por sumarse a esta actividad.
Muchas gracias, Julieta. Buenos días a todos. Un gusto muy grande participar de esta actividad. Les cuento que yo voy a hablar en portugués, hacer la presentación en portugués, aunque la presentación esté en español. Así que aviso que abajo hay como un globo donde pueden elegir qué idioma quieren escuchar, si español o inglés, o si desean escuchar en portugués. Ahora eu hago o câmbio, então, e aviso lá a intérprete. Bem, bom dia, é um prazer muito grande poder falar com vocês nesse momento, depois de anos de trabalho para a construção desses princípios de direitos humanos na política fiscal, poder participar desse momento e trazer um pouco o trabalho da Aliança Global em um tema que ela é referência, que é essa questão do trabalho de justiça fiscal e direito das mulheres. Eu vou contar um pouco o que é a Aliança Global, o que é esse grupo de trabalho, e trazer também algum documento novo e que teve contribuição de pessoas que participaram da construção dos princípios e que eu acho que é uma forma de já ir incorporando os princípios nos materiais e nas campanhas. Então, a Aliança Global é uma coalizão de movimentos de justiça fiscal que tem o objetivo de fortalecer principalmente as vozes do Sul Global. A gente faz, a nível nacional, campanhas por sistemas tributários que sejam progressivos, redistributivos, e a nível internacional, por uma governança tributária que seja transparente, inclusiva e representativa. E aqui eu acho que talvez seja a principal campanha que a Aliança faz há muitos anos, que é por um organismo tributário dentro da ONU, para que a discussão da governança tributária internacional não seja feita apenas pelos países mais ricos dentro da OCDE, mas sim por todos os países com igual direito a voto dentro de um organismo na ONU. Parece que esse momento está chegando, a gente tem tido alguns avanços, como a recente formação do Fact Panel, o documento apresentado e a recomendação da formação desse organismo dentro da ONU para a governança tributária internacional. A Aliança Global foi constituída em 2013, em Lima, no Peru, e ela é composta por 6 redes regionais. Na Ásia, que é a Tax and Fiscal Justice Asia. Tax and Fiscal Justice Asia, en África, la Tax Justice Network África y América Latina, la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe. Ya sabemos que Verónica nos va a platicar un poquito más al respecto y que es una de las organizaciones que integra esta iniciativa en materia de derechos humanos para la política fiscal. En Europa tenemos Tax Justice Europe y en América del Norte tenemos a Canadian for Tax Fairness and Fact Coalition. Y todas estas redes representan a cientos de organizaciones. Como ya les dije, la Red por la Justicia Fiscal es una de las organizaciones que participan e integran la iniciativa. Y dentro de la Alianza Global, también, además de estas redes, de este trabajo, tenemos también una cuestión que podemos destacar, es el hecho de que se está construyendo un movimiento, se están realizando campañas, es un trabajo de campañas, movimientos, alianzas, es algo que fue reconocido inclusive con la designación de la Alianza al Premio Nobel de la Paz, junto con el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores, o la ICIG, de ese año en particular. Ese trabajo permitió que se reconociera la alianza, inclusive fue galardonada con un premio, y los principales pasos para construir esto son los grupos de trabajo. El grupo de trabajo principal que nosotros tenemos hoy día es el Grupo de Trabajo de Tributación y Género. Se estableció en el 2006 con el fin de brindar un espacio para que todos puedan, ya sea organizaciones, investigadores, puedan compartir sus actividades, también involucrarse directamente en las campañas, generar documentos. Tenemos participantes de más de 30 países, tenemos acciones colectivas de organismos internacionales con la ONU, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial. Tenemos objetivo también de nosotros hacer una recaudación de fondos, también levantar recursos para proyectos especiales. En este momento tenemos un proyecto que se llama Gain Project, que tiene sobre todo como objetivo generar organizaciones feministas en la parte sur del continente y para que las organizaciones también se puedan involucrar más en la cuestión de la justicia fiscal y también para llevar a cabo campañas de justicia fiscal por los derechos de las mujeres. ¿Qué es esta campaña?
Sabemos que, bueno, es muy importante para este grupo de trabajo. Les voy a dar un ejemplo de qué es lo que hemos hecho en 2021. Ya tuvimos la quinta edición. Fue de ámbito global y también nacional. Fueron varias solicitudes las que se hicieron. Aquí para que los desafíos, sabemos que los desafíos pueden ser mucho más particulares por región, pero aún así son cuestiones que también nos atañen a todas, y sobre todo la necesidad de cambiar esta parte de dominio por algunos países particulares de la OCDE, también el abuso fiscal que tenemos nosotros que cometen las distintas empresas multinacionales, y cómo es que todo esto va a afectar el tema de los derechos de las mujeres o que no se esté utilizando el presupuesto público de forma correcta, también cómo podemos nosotros generar movimientos de base en las calles. Por supuesto que hay cuestiones muy complicadas y bueno, también era necesario adaptarnos a la pandemia. Con esto tuvimos una adaptación digital, también se hizo esta adaptación. Y aquí lo importante es que podamos nosotros regresar también a manifestarnos en la calle y además de esto también regresar a los espacios de incidencia internacional. Todas estas cuestiones que tuvimos durante este periodo en línea, también es muy importante nosotros tener esta presencia, esta conversación, este diálogo. Les voy a dar algunos ejemplos. Nuestra representante de la Alianza Global, que se encuentra ahí, es Caroline Otim, se encuentra aquí con nosotros, pero bueno, ella está ahorita en un periodo de descanso, pero aún así estoy aquí yo representándola. Simplemente les quiero decir que hizo un trabajo fantástico de cabildeo. Tenemos aquí ejemplos de su incidencia. Tenemos aquí, por ejemplo, una imagen de marzo de 2009, antes de la pandemia. Estuvo en Nueva York, en la ONU, también en marzo de 2021, en línea, durante un evento de la Comisión de la ONU también. Ella trabajó. Y además, ¿cuáles son las solicitudes que estamos haciendo? Son 5 solicitudes que estamos haciendo, que es garantizar las políticas tributarias y fiscales para que reconozcan, representen, reduzcan y redistribuyan el trabajo de cuidado no remunerado, inclusive mediante la construcción de políticas nacionales de trabajo con cuidado. Ahora, también reducir las cargas tributarias injustas sobre las mujeres y adoptar una tributación progresiva, redistributiva y con igualdad de género, incluidas las nuevas formas de tributación, ya sea tanto del capital, de la riqueza, y combinarlo con una menor tributación sobre el consumo, lo cual es muy frecuente aquí en nuestra región, en América Latina. Y tercer punto, eliminar cualquier diferencia, por ejemplo, en cuanto a la discriminación de género en las políticas fiscales para garantizar que también esta recaudación sea, por supuesto, con igualdad de género, también garantizar una financiación adecuada con una perspectiva de género para poder promover los derechos de las mujeres, reducir las desigualdades, inclusive con una presupuestación que se basa en la perspectiva de género. Y por último, también era establecer un organismo fiscal global intergubernamental dentro de la ONU para garantizar la igualdad de los derechos fiscales en todos los países y para poder detener el abuso fiscal por parte de las empresas que son los grandes corporativos. Aquí tenemos ejemplos de empresas y campañas que se han realizado, de distintos eventos que tenemos nosotros en Bangladesh, en Nepal, en México. Y nuestro grupo de trabajo, aquí también simplemente ya para concluir, es un documento que se generó como parte del grupo de trabajo de tributación y género. Nosotros elaboramos este documento que ya está por lanzarse. Sobre todo se llama así, Enmarcando la tributación feminista. Es un marco de trabajo de esta tributación feminista. Es un ejemplo que usamos nosotros para Uganda, pero se usa de forma amplia. Hablamos también de los distintos grupos de trabajo de tributación y género de la Alianza Global. Y además aquí participamos con esta elaboración de principios humanos, también en la política fiscal, junto con esa participación que tenemos como parte de Cape Donut o SSR. También participó en la elaboración de este documento que está por lanzarse en los próximos días y sobre todo tiene esta perspectiva feminista para la tributación que tenemos y sobre todo ahora que estamos hablando sobre estos principios. Entonces, bueno, simplemente les pido a todos que se mantengan atentos a nuestras redes para poder nosotros conocer más sobre este documento. Les agradezco mucho su atención. Les dejo mis datos de contacto en caso de que quieran ustedes comunicarse conmigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Graciel. Súper interesante esta guía que están trabajando enmarcando la tributación feminista en Uganda. Creo que sería interesante si tuviéramos un poco más de tiempo al finalizar el resto de las panelistas, que nos cuentes un poco más de qué va y cómo están trabajando en la incidencia para llevar a la práctica o pasar a la acción esas propuestas.
Ahora entonces le dejo la palabra a Verónica Serafini. Gracias, Julieta. Bueno, yo creo que el título de la presentación son los aprendizajes. Yo creo que en este tema de la política fiscal por el lado de los ingresos hemos avanzado bastante en los últimos años, sobre todo en tres ámbitos. Uno, en cuestionar la idea de que las políticas son neutrales y sobre todo también la política tributaria es neutral a las desigualdades de género. El segundo gran avance es la producción de conocimiento y la generación de capacidades en el trabajo colectivo, y bueno, Graciel mostró una parte, pero también hay otras que se están haciendo con los movimientos feministas. Por un lado hay instrumentos, hay estudios y también trabajos, y bueno, creo que es un evento muy importante también para difundir. Y el tercer aspecto es también desmantelar narrativas, porque en el tema de la política tributaria hay frases hechas, hay elementos que se toman como dados, como por ejemplo en el tema de género, que los subsidios son negativos en las poblaciones pobres, pero cuando hablamos, por ejemplo, de subsidios a las corporaciones o a las poblaciones de mayores recursos o a los deciles más ricos, hablamos de incentivos. Esa es una narrativa que también hay que desmantelar, porque finalmente los sistemas tributarios se construyen a partir de las ideas que tiene la gente, y si la ciudadanía no reconoce sus derechos, no puede pelear tampoco o demandar por ellos, y bueno, las capturas de los estados y el rol de las élites termina configurando sistemas tributarios que les benefician. Si comparamos podemos hablar de que el movimiento feminista y desde la economía feminista hemos avanzado mucho, dado grandes pasos en esta cuestión de la no neutralidad de las políticas por el lado del gasto. Creo que hoy ya no se discute que el sistema, la inversión social, la inversión pública no son neutrales. Y ese mismo esfuerzo hoy estamos haciendo en las cuestiones tributarias, porque como dijiste al inicio, el efecto redistributivo del gasto tiene límites. Cuando el sistema tributario recauda poco y recauda de manera injusta, con una sobrecarga o un sobrepeso de los impuestos indirectos, muchas veces neutraliza la redistribución generada por el lado del gasto. Y todavía se neutraliza más en momentos de fuerte endeudamiento, como es el que estamos viviendo ahora, porque mantener la sostenibilidad de la deuda o garantizar la sostenibilidad de la deuda en todos los periodos de crisis nos ha demostrado que se revierten los avances logrados por las mujeres con el esfuerzo hecho por el lado del gasto. Entonces nosotros tenemos que mirar de manera integrada el sistema tributario como parte de la política fiscal, como parte de la política del gasto y como parte también de las políticas de endeudamiento y la austeridad que se viene detrás del endeudamiento. En esa austeridad se refuerzan muchas veces los sistemas tributarios, no solamente se reduce el gasto, sino también se generan más impuestos indirectos, que el gran aprendizaje en estos años desde el movimiento feminista y desde la economía feminista ha sido demostrar que la política tributaria también tiene sesgos de género, sobre todo cuando, como es el caso de América Latina, la mayor parte de los impuestos se recaudan vía impuestos indirectos y no vía impuestos directos a las personas y también a las corporaciones. Y creo que en eso hemos avanzado mucho, incorporando el tema en debates muy complejos y duros, como por ejemplo
los flujos financieros ilícitos y su impacto en la reducción de los recursos que necesitan las mujeres para financiar sus derechos. Un ejemplo muy práctico es el caso de la gestión de los productos femeninos y menstruales que consideramos básicos para las mujeres y que sin embargo tributan impuestos indirectos, y eso hace que pese más sobre las mujeres y sobre las economías domésticas. Un sistema tributario que recauda poco afecta a los derechos de las mujeres, impide la progresividad de los avances de los derechos, pero también no solamente las bajas recaudaciones, sino también los impuestos injustos. Cuando se tributa IVA, o cuando los sistemas de impuesto a la renta personal están diseñados para la clase alta o para los sectores más ricos, las mujeres no pueden deducir, les sale costoso deducir. Cuando centramos en impuestos indirectos, las mujeres están fundamentalmente en los sectores más informales. Les pesa el doble un sistema tributario injusto. Cuando, por ejemplo, no tenemos los recursos y nos endeudamos, hablamos de infraestructura vial, o infraestructura, nos endeudamos para financiar infraestructura y no se piensa en infraestructura de cuidado. Sin embargo, cuando hay que pagar la deuda con sistemas tributarios de baja recaudación y de impuestos indirectos, sobre las mujeres de nuevo recae de manera desproporcionada el pago de la deuda. Estamos tratando de ver también cómo de manera integrada la política fiscal repercute y realimenta y retroalimenta esas desventajas, impidiendo que los derechos de las mujeres puedan ser garantizados por los estados. Y en ese sentido también estamos mirando no solamente la práctica, y también desde la teoría o desde las fórmulas mismas de la ortodoxia económica. ¿Qué significa la sostenibilidad de la deuda? Sobre todo cuando hablamos frente a lo que la economía feminista reivindica como la sostenibilidad de la vida. ¿Cuál es el impacto que enfrentamos cuando no hay recursos tributarios, cuando los recursos tributarios se recaudan de manera injusta, en un contexto de rezago ya de las mujeres en términos de desigualdad? Nadie puede negar que las mujeres, a pesar de los avances, siguen manteniendo indicadores desiguales en términos de salud, educación, empleos con seguridad social, una vejez protegida, un gran porcentaje de mujeres, y eso la crisis lo demostró, la crisis sanitaria lo demostró, un gran porcentaje de mujeres está en sus casas sin cobertura de seguridad social, sobre quien pesó más los cierres de la pandemia. Muchas mujeres dejaron de trabajar, pasaron a ser trabajadoras no remuneradas, trabajadoras familiares, en los emprendimientos de la familia sin remuneración, y esos empleos, por ejemplo, hoy todavía no se recuperaron. Y las mujeres figuran como trabajadoras en el mercado, pero sin ingresos, y eso no se está viendo. Estos problemas merecen más financiamiento, y sobre todo un financiamiento más justo. Por eso es que tenemos que mirar los sistemas tributarios a la par, el sistema tributario con la misma preponderancia que miramos el otro lado de la política fiscal, que es el gasto, pero también en un contexto de deuda que nos va a poner en contraposición, y que probablemente va a generar, las políticas de austeridad van a generar retrocesos y un sistema tributario probablemente más injusto en los próximos años.
hay un gran desafío desde esta mirada, y creo que ese desafío tiene que ser discutido desde la ciudadanía y los sectores populares, porque le toca directamente cuando hablamos de política fiscal. La política fiscal no solamente son los indicadores macro, sino que tienen un efecto directo en las condiciones, en la calidad de vida y sobre todo en los derechos de las mujeres y en las posibilidades de su emancipación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Verónica. Creo que las dos presentaciones nos muestran que tenemos un gran desafío por desmantelar estas narrativas que muestran una visión restrictiva del gasto y de la recaudación, y que de alguna forma siguen perpetuando estos mitos tan arraigados sobre quiénes aportan, quiénes son beneficiados o beneficiadas por la inversión estatal. Y de alguna forma los principios buscan disputar esas narrativas, pero nuestro gran desafío todavía siento que sigue siendo hacerlo, además de visibilizando estos sesgos que tiene la política fiscal, como la mayoría de las intervenciones estatales, ¿no? Porque la política fiscal es una más de todas las políticas públicas, tratar de pensar propuestas de políticas públicas que permitan revertir esos sesgos a partir de una revisión de los diseños de las políticas que siguen profundizando o que siguen como mínimo sosteniendo situaciones de desigualdad y que todavía no hemos podido del todo revertir, obviamente. Hay algunos ejemplos, algunas experiencias que nos pueden permitir y que han incluido la participación de sectores populares, pensando en esta otra idea que traía Verónica, seguir pensando también cómo incorporar la interseccionalidad y una mayor participación de las comunidades realmente afectadas. Dicho esto, no robo más tiempo y le dejo la palabra a Corina. Muchísimas gracias, Verónica. Buen día, muchas gracias a las compañeras de ASIS y a todas las organizaciones que han montado esta semana y este encuentro en particular. Un placer ser parte y poder seguir pensando y actuando colectivamente. Yo quería hacer unos comentarios organizados en dos partes básicamente. Una primera parte donde quisiera un poco reflexionar sobre lo aprendido y sobre lo que hemos ganado hasta aquí, y voy a volver sobre algunas de las cosas que han ya señalado Verónica y Graciele. Y la segunda parte, trayendo el ejemplo específico de Argentina y donde me parece que veo algunas oportunidades para avanzar esta agenda de la justicia fiscal y de género. Lo primero que quisiera decir es que justamente para que estos principios que hoy estamos discutiendo se conviertan efectivamente en garantía de no discriminación, en igualdad sustantiva, en igualdad real, me parece que parte de la potencia de bajar estos principios a acciones concretas es hacerlo desde esta mirada de la justicia, ¿no? De la justicia fiscal, de la justicia de género. Creo que la visión feminista es la que nos garantiza que no vamos a estar mirando solamente o advirtiendo la existencia de brechas perdón, y sesgos de género, sino que más bien de lo que se trata es de construir una agenda transformadora que avance simultáneamente sobre las dimensiones de la justicia socioeconómica y de la justicia de género, cuyos límites, por otro lado, son difusos, ¿no? Y en este sentido me parece que el desafío que enfrentamos y en el que venimos trabajando, y lo que mis compañeras ya han dicho, me parece que es ejemplo de esto, nos enfrentamos a dos desafíos concurrentes, que es por un lado la transversalización de la agenda feminista en la política económica, y por otro lado la transversalización de la agenda económica en la agenda feminista. Y me parece que es ese cruce el que nos ha permitido ir avanzando hasta ahora. Me parece que justamente allí donde podemos identificar algunos progresos es donde ambas cosas se han articulado, la visión feminista en la agenda económica, en la política económica, pero también la transversalización de los temas económicos en la agenda feminista. Y me gustaría marcar algunos hitos y algunas cosas, las retomo de lo que han dicho Verónica y Graciele. Uno es la generación de evidencia. Esto lo señaló Verónica, me parece que ha sido clave. Ya llevamos más de una década produciendo análisis, produciendo información,
que nos va además generando nuevas preguntas, y me parece que eso es clave para poder avanzar la agenda. Creo que el otro hito ha sido el trabajo de diálogo entre la academia y el activismo, y la conformación de material que va más allá de, de estudios y análisis que quedan en espacios reducidos, ¿no? Y en este sentido me parece que la Declaración de Bogotá del 2017 ha surgido un poco de estos diálogos y sigue siendo un buen, una buena declaración de principios de a qué aspiramos cuando hablamos de justicia fiscal y justicia de género. Y me parece que esos avances en materia de producción de información, de diálogo entre academia y activismo, de comenzar a poner en concreto cuál es la agenda transformadora a la que aspiramos, nos ha permitido también acciones muy concretas. Y traigo otro de los que me parece han sido los hitos, que también lo mencionaban las compañeras, de cómo se ha traído, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria de Colombia, no la actual, la del 2018, donde en el marco de esa discusión por la reforma tributaria se pudo traer la cuestión de la tributación a los bienes de la gestión menstrual, que más allá de que finalmente no se consiguió desgravarlos en el marco de la reforma, sino posteriormente con una acción judicial, me parece que es un ejemplo muy contundente de cómo podemos traer los temas bien concretos y cómo efectivamente en materia tributaria también se resuelven cuestiones que afectan muy concretamente la vida de las personas, y cómo en el medio de una discusión tributaria pudieron traer, sobre todo las compañías colombianas, la cuestión del costo de la reproducción social y la injusticia de que ese costo lo paguemos únicamente las mujeres. Me parece que otro hito es el que estamos viviendo actualmente, el hito de este contexto de pandemia sanitaria, de crisis de COVID, porque me parece que este contexto ha traído una mirada renovada sobre la desigualdad, porque la ha expuesto de una manera muy elocuente, y ha recuperado la discusión, que es parte de esta agenda, sobre la necesidad de que la riqueza pague la cuenta, ¿no? De que los ricos o las personas ricas paguen la cuenta de esta crisis, y han empezado a aparecer con más potencia propuestas de reformas impositivas o de imposiciones específicas a las personas más ricas del planeta. Y me parece que en este marco también el segundo elemento que la pandemia nos trajo fue la visibilización de la importancia de invertir en sectores esenciales de la economía. Creo que ahora, por lo menos en América Latina, está muy potente el discurso a favor de invertir en cuidados, porque los cuidados se volvieron esenciales, o se visibilizó la esencialidad de los cuidados, y creo que montado sobre lo que habíamos venido trabajando todos estos años, está imponiéndose con fuerza esta idea de lo redituable que puede ser incluso económicamente invertir en cuidados, y que necesariamente invertir en cuidados nos lleva a discutir cómo financiamos esta inversión en cuidados. ¿Qué nos ha servido en este tiempo? Creo que nos ha servido esta visión desde los derechos y la justicia. O sea, creo que nos ha servido tener una visión amplia sobre el tema. Nos ha servido la articulación de agendas. El caso de la Alianza Global por la Justicia Fiscal que nos trajo Graciele, el caso del grupo de impuestos y género dentro de la Alianza Global, creo que es un ejemplo súper potente de cómo la articulación de agendas y cómo transversalizar la agenda feminista en las agendas de los movimientos sociales produce herramientas y estrategias efectivas. Creo que nos ha servido mucho algo que también mencionó Verónica, que es formarnos en este tema, formar feministas, formar activistas en estos temas, y creo que aquí tenemos varias experiencias de formación en economía feminista. En América Latina me parece que está expandiendo mucho la formación en economía feminista en ámbitos académicos, pero también la educación activista. Hay escuelas de economía feminista
desde distintas organizaciones que están formando activistas feministas en estos temas, y creo que eso está empezando a mostrar los buenos resultados. Y también el desarrollo de herramientas específicas que mencionaba también Verónica. Hay algunas herramientas para mirar el tema de los impuestos, pero tal vez tenemos más herramientas aún para mirar el tema de los presupuestos, y estas herramientas han sido muy útiles para un monitoreo ciudadano sobre los presupuestos, que creo que también podría generar un proceso de monitoreo ciudadano, no solamente sobre los gastos, sino sobre los impuestos. Y el último punto general que me sirve de nexo para lo último que quería traer, que eran algunas reflexiones desde el contexto de Argentina, es que me parece que otra cosa clave para avanzar esta agenda ha sido el involucramiento de feministas en la gestión de las políticas públicas y en las instituciones. Después va a hablar Nicole, que nos va a mostrar lo útil que ha sido la picada de seso que desde la División de Asuntos de Género de la CEPAL le han hecho a todas las otras divisiones de la CEPAL para que tengamos hoy una producción desde la CEPAL que ya no puede evadir, tomar en consideración las dimensiones de género en sus propuestas, en su análisis y en sus propuestas fiscales. Y en el mismo sentido, que haya feministas poniendo en el cuerpo la gestión de política pública, creo que nos está abriendo espacios, caminos y oportunidades. Y me muevo aquí a la cosa más autorreferencial y quiero comentar algunas oportunidades que yo estoy viendo, específicamente en el caso de Argentina, y que pueden claramente iluminar otras experiencias nacionales, y con esto voy cerrando. Creo que en el caso de Argentina se muestra lo potente que es la conjugación de la expansión del movimiento y la agenda feminista, y el involucramiento de feministas en la gestión de política pública, y la alianza que tiene que ser perdurable entre las feministas que entran a la gestión y el movimiento feminista. En este sentido, en Argentina se ha creado una Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género dentro del Ministerio de Economía, que me parece que es un ejemplo potente, que ojalá se pueda imitar en otros países, porque es una dirección que está dentro del Ministerio de Economía y que hace un trabajo permanente de monitoreo de las políticas y de gestión de la información económica. También en Argentina ahora tenemos un proyecto de tributación y género en la Secretaría de Política Tributaria de la Nación. ¿Por qué? Porque hay una feminista allí que quiere mover este tema y que ha armado un plan de trabajo mismo en el corazón, ¿no?, del diseño y la gestión de la política tributaria. Creo que todo este trabajo que hemos hecho a lo largo de años, el trabajo súper valioso de presupuestos con perspectiva de género que se ha hecho desde la sociedad civil y del que ASIG ha sido parte muy, muy activa, ha llevado a que hoy podamos tener en Argentina un presupuesto público con perspectiva de género, con una metodología que es sumamente perfectible, pero que creo que sienta una base que puede ir generando sinergias. Y parte de eso tiene que ver, por ejemplo, con la demanda que hoy hay en Argentina desde gobiernos provinciales para capacitarse en presupuestos con perspectiva de género. Creo que es un ejemplo de cómo se van abriendo caminos y de la imperiosa necesidad que hay de capacitación en estos temas en las propias personas que llevan adelante la gestión cotidiana. Y finalmente quería señalar dos cosas. Una es, en Argentina estamos comenzando a construir un sistema nacional de cuidados. Se ha creado una mesa interministerial de cuidados y me parece súper relevante que sean actores de esta mesa de cuidados el Ministerio de Economía y la Agencia de Ingresos Públicos, la agencia tributaria. La discusión sobre el financiamiento está sentada en la misma mesa en la que discutimos cómo vamos a implementar estas políticas, y me parece que es un buen ejemplo de procesos que pueden ir abriendo estas oportunidades. Y creo que finalmente nos ha servido mucho la construcción, aunque siempre controvertida y dilemática, de argumentos económicos a favor de políticas de igualdad, y cómo podemos financiar esta inversión que va a tener su rédito
con políticas tributarias feministas. Cierro diciendo que estas ventanitas de oportunidad que me parece que se abren cuando se conjuga un gobierno con apertura a la agenda feminista, con feministas poniendo el cuerpo a la gestión, con un bagaje generado desde la academia y el activismo feminista, también es importante tener siempre el velo de realidad, ¿no? Creo que luego con todo este empuje nos enfrentamos a la realpolitik, y también en Argentina tenemos ejemplos de esto, ¿no? En el marco de la pandemia en Argentina se intentó imponer un impuesto, comillas, a la riqueza, que terminó siendo una contribución por única vez. Por favor, señores ricos, estamos en esta situación de pandemia, nos pueden ayudar. Me parece que eso es un muy buen ejemplo de las barreras que enfrentamos a la hora de poder mover una agenda efectivamente transformadora, que aumente los recursos públicos, transformando en un sentido progresivo las estructuras tributarias. Y en este sentido creo que la discusión sigue estando muy presente respecto de cómo creamos poder para enfrentar esta resistencia de los poderes concentrados y de quienes han gozado hasta ahora de privilegios también expresados en la forma que adoptan nuestras estructuras tributarias. Creo que todos estos hitos que hemos señalado y que actividades como este mismo encuentro es lo que nos va a ir ayudando a crear este poder que yo estoy convencida, también lo decía Verónica, que van a anidar fuerza cuando todas las personas reconozcamos cómo una estructura tributaria regresiva nos impacta en nuestra vida cotidiana y nos limita el ejercicio de nuestros derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Corina. Sí, mientras hablabas pensaba, estoy completamente convencida de que esta expansión y el involucramiento de las feministas en la gestión es el resultado de años de trabajo del movimiento, y también de alguna forma esta mesa intersectorial de cuidados que se creó en Argentina y otras mesas federales que están intentando diseñar políticas con enfoque de género, involucrando a las provincias, involucrando al Ministerio de Economía, es un ejemplo de algo que proponemos o que destacamos como algo ineludible en los principios, y es que las reformas o los nuevos diseños de las políticas fiscales deben involucrar necesariamente a los ministerios de Economía, de Finanzas, a quienes diseñan la política fiscal, tributaria, presupuestaria, pero también a los ministerios o las áreas que trabajan por y con las poblaciones afectadas, muchísimo más en el caso de la creación de una dirección con enfoque de género dentro del Ministerio de Economía, muestra esta necesidad y la recepción de esa demanda, de alguna manera. No se va a poder construir la política fiscal sin enfoque de género y sin personas capacitadas y formadas con este enfoque. Hay uno de los comentarios en el chat de la secretaria técnica de la Liga Iberoamericana de Organizaciones de Sociedad Civil, su reflexión en voz alta un poco para seguir la discusión después de la presentación de Nicole, pienso, es cómo trabajar estos temas con las mujeres, niñas, adolescentes en términos educativos, lúdicos, que ya desde la formación se vayan conociendo estos temas, y de alguna forma va de la mano de construir un montón de mandatos que desde la educación se inculcan. Pero bueno, eso por un lado. Y después pensaba también, muy brevemente, después se los podemos compartir por un link e invitar a seguir la discusión más tarde, ya les voy a contar. El año pasado tuvimos un debate sobre el impacto de las exenciones y las deducciones al IVA en productos de gestión menstrual en base a las experiencias de Colombia, de México, algunas iniciativas en Argentina, y ahí nos preguntábamos por la razonabilidad de disminuir el IVA en productos de lujo, que muchas veces se sostiene y no se discute por años, y no en los productos menstruales, que cuesta tanto implementar estas políticas. También discutimos que exenciones no usamos las mujeres y favorecen a sectores de altos ingresos, altas riquezas. Nos preguntamos por qué, si se trata de exenciones sexistas, a simple vista del sistema financiero y corporativo, que se mantienen sin revisión por muchísimos años, no pasa lo mismo con deducciones de IVA a bienes de primera necesidad en general, que en muchos países suelen dar de baja, revisar con frecuencia, como hay algo ahí también de los mitos y las narrativas instalados que permiten este tipo de diferencias en la forma de abordar medidas fiscales.
Y ahí, bueno, de nuevo retomo lo valioso de la transversalización de la agenda feminista en la política económica y de los temas económicos en la agenda feminista, que señalaba Corina como para dar un impulso a estas reformas. La idea de este tipo de discusiones es seguir encontrando estas sinergias y seguir promoviendo esos cambios. No quiero excederme, le voy a dejar la palabra a Nicole, así podemos llegar a tiempo con todas las presentaciones. ¿Qué tal? Es un gusto estar hoy con ustedes en este interesantísimo diálogo. Quiero saber si alcanzan a ver la presentación. Sí, se ve. Perfecto, Nicole. ¿Pero se ve entera o como modo presentación? Se ve con la siguiente filmina al costado. Ajá. Por ahí. ¿Hay alguna forma de...? A ver, vamos a hacer así, va a ser más fácil. A ver, ahora sí, ¿ahora lo ven bien? Bueno, en primer lugar es un gusto estar en esta reflexión y intercambio. Y lo primero que quisiera decir es que queremos compartir aquí algunos de los mensajes y datos y propuestas que desde la CEPAL estamos impulsando y que estamos dialogando con tanto las ministras y altas autoridades de los mecanismos para el de las mujeres, como también con los ministerios de Economía, pero también con las organizaciones de mujeres y feministas, en el marco de los diálogos que llevamos a cabo en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Y en primer lugar decirles que este año tenemos por primera vez en el Panorama Fiscal, que es una publicación histórica de la CEPAL, un capítulo específico abordando las desigualdades de género en la política fiscal, y tuvimos dentro del seminario fiscal un webinario para analizar estos vínculos. Y que, como bien decía Corina, si bien es una línea de trabajo y que ya tiene varias décadas en la región, que han impulsado los movimientos y las economistas feministas, todavía está en proceso de incorporación y debate por las propias autoridades y organizaciones a nivel multilateral. Esto un poco lo comentaba Verónica y Corina, capaz que para esta audiencia es obvio que la política fiscal no es neutra a las desigualdades de género y que efectivamente afecta de forma diferenciada a hombres y mujeres, en tanto a agentes económicos que tienen posiciones desiguales en la economía en la región, como productores, consumidoras, responsables o no del trabajo no remunerado, o trabajadoras asalariadas en el mercado formal o en el informal. Y estas desigualdades de género que están en la base de nuestras economías, en realidad se potencian si hay una política fiscal que es sesgada, ¿no? Y es importante destacar que en la región la estructura tributaria en realidad es extremadamente regresiva. La mitad de los impuestos que se recaudan son de forma indirecta, especialmente como ustedes dijeron, el IVA tiene un peso muy preponderante en la recaudación. Entonces la región recauda poco, pero recauda mal de alguna forma, y tiende a reproducir estas desigualdades. Por otro lado, ya desde varias décadas estamos evidenciando que el financiamiento es insuficiente a las distintas políticas de igualdad y derechos de las mujeres, y que la pandemia lo que ha generado son crecientes necesidades de financiamiento, y por lo tanto tenemos que discutir cómo vamos a abordar el desafío en términos de ingresos, ¿no? Por otro lado, igual quisiera comentar que durante el 2020 la región realmente hizo un esfuerzo fiscal importante. Si analizamos, desde que tenemos estadísticas fiscales, el año 2020 fue el año donde en realidad más ha aumentado realmente el gasto total de gobierno. Si vemos, comparando el 2019 con el 2020, el gasto pasó de 21,4 a 24,7% en promedio del PBI, y esto en realidad también se vio en forma paralela. Lo que hemos visto fue una reducción importante de los ingresos, ¿no? De 18,4 en el 2019, se redujo 0,5 puntos del PBI, los ingresos, y pasaron a tener 17,09
para el periodo. Y acá especialmente esta reducción se explica sobre todo por la reducción de los ingresos tributarios, ¿no? Y la caída obviamente de la actividad. Y aquí lo que es importante destacar es que el aumento del gasto fue fundamental para mitigar en parte los efectos sociales y económicos de la pandemia. Y si vemos la estructura del gasto total de gobierno en los últimos 3 años, vemos que en todos los países de la región, para los que tenemos datos, aumentó el gasto corriente primario, por ejemplo, de un 15,3 en 2018 a un 18,6 en 2020, pero también hay diferencias entre los países y sus regiones, ¿no? Donde se destaca América del Sur, los países de América del Sur han sido los que más han aumentado el gasto corriente primario. Y cuando vemos, en esta gráfica también acá lo que mostrábamos es que justamente en qué se gastó más fue en subsidios y transferencias corrientes, por lo tanto esto nos parece un dato importante a destacar. No obstante, desde una perspectiva de género tenemos que analizar este gasto, ¿no? Y porque no necesariamente un aumento del gasto implica una reducción automáticamente de las brechas de desigualdad. Y vemos que los países han tenido distintos tipos de instrumentos, desde alivio tributario, gasto público, nuevos instrumentos de apoyo a la liquidez, a las pymes, pero realmente precisamos desentrañar y contar con datos desagregados para ver a quiénes han beneficiado estos esfuerzos fiscales, ¿no? Y cuáles son los impactos distributivos de género, que es un poco lo que queremos avanzar en la agenda de investigación en estos meses. También lo que nos damos cuenta, obviamente, es que si contamos los anuncios de planes de emergencia que han hecho los países en 2020, alcanzaron un 4,6% del PBI, y para este año, si empezamos el periodo de enero a abril, se cuenta que al menos 1,2% del PBI sería en promedio los anuncios en planes de emergencia que van a hacer los países. Entonces, desde el CEPAL, si bien decimos que es súper importante avanzar en estos planes, porque efectivamente los efectos de la pandemia continúan, se requiere justamente tener un enfoque de género que pueda subvertir las desigualdades estructurales, porque lo que vemos al día de hoy, a un año de la pandemia, es que los nudos estructurales, la desigualdad de género, se están profundizando, ¿no? Desde la CEPAL decimos que hay 4 nudos fundantes de las desigualdades de género en la región. Uno es la desigualdad socioeconómica, la división sexual del trabajo, la concentración del poder económico y político, y los patrones culturales patriarcales. Según nuestros datos, lo que hemos visto en el 2020 es una contundente salida de las mujeres de la fuerza laboral y un retroceso de al menos 10 años en los indicadores de participación laboral, un aumento del desempleo de las mujeres por sobre el de los hombres, que como ya sabemos la tasa de desempleo de las mujeres siempre es superior, pero en este caso alcanza un 12%, y si tomamos los niveles de actividad del 20, si tomamos como referencia los niveles de participación laboral del 2019, esta tasa de desempleo de las mujeres podría alcanzar un 22%, ¿no? Por otro lado, todas conocemos cómo se ha profundizado la carga de cuidados en los hogares, especialmente esta sobrecarga que enfrentan las mujeres. Y cuando analizamos la participación laboral de las mujeres y dónde están ocupadas, 1 de cada 2 mujeres en la región están en sectores asociados a los mayores riesgos de impacto o de pérdida de empleo o de ingresos, como el comercio, el turismo, la manufactura o el trabajo doméstico remunerado. Desde la CEPAL nos parece que es fundamental en este contexto, más que nunca, poder reorientar estratégicamente el gasto y la inversión como base para una recuperación transformadora con igualdad, pero para esto es fundamental, como ustedes ya han mencionado, poder ampliar la base la recaudación, pero de forma progresiva. Y acá los principios de derechos humanos son más necesarios que nunca para poder evitar, digamos, cosas que hemos aprendido del pasado, ¿no? Sobre estas recomendaciones de ampliar la base tributaria aumentando el IVA porque es más eficiente, es más fácil a nuestros países, y ya sabemos que eso genera un impacto muy desproporcionado en las mujeres que están sobre representadas en la pobreza.
Entonces, dentro de las 4 grandes propuestas que estamos impulsando en la CEPAL, una de ellas es avanzar hacia un pacto fiscal con igualdad de género para amplificar ingresos, igualar oportunidades y abrir espacios para la participación laboral de las mujeres. Este nuevo pacto fiscal tiene que fomentar la igualdad de género como un eje central para una recuperación transformadora, y estamos totalmente alineados con lo que están también comentando las demás panelistas, de la importancia de mirar los ingresos y los gastos, y obviamente los gastos de inversión, como 3 elementos fundamentales de una política fiscal transformadora. Entonces, por un lado, tenemos que aumentar la recaudación de forma progresiva, y aquí hay varias propuestas que de la CEPAL se están impulsando, y como decía Corina, ahora es un momento clave para justamente avanzar algunas propuestas, y que si bien los movimientos y distintas organizaciones venían promoviendo hace tiempo, esta coyuntura de crisis múltiple lo hace aún más necesario. Entonces, por un lado, se requiere movilizar recursos públicos adicionales y aumentar la progresividad de los sistemas tributarios, enfocándonos especialmente en los impuestos directos a la renta, a las personas físicas, corporaciones, a la propiedad, al patrimonio, y también justamente a los sectores que han tenido ganancias durante la pandemia, ¿no? Sector financiero, el sector de las tecnologías, que también son sectores donde no hay una alta participación de las mujeres, sino que están concentrados sobre niveles de altos ingresos y sobre todo los hombres. Por otro lado, hay una agenda que es clave, que es poder eliminar la evasión y elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos. Esto nos parece que la región no puede permitir que estos recursos, en un contexto tan necesario de aumento del gasto que tenemos que hacer, se estén perdiendo día a día, año a año. El incumplimiento tributario para 2018 alcanzó 325.000 millones de dólares, en promedio, esto es un 6% del PIB, representa para la región, obviamente un volumen de dinero mucho mayor de lo que los países están invirtiendo en protección social, por ejemplo, ¿no? Por otro lado, hay toda una agenda de poder reducir los gastos tributarios y evaluarlos. También, según nuestras estimaciones, el gasto tributario en la región, la renuncia fiscal que hacen los países en exenciones, alcanza un 3,7% del PBI, y poder también, justamente con estudios de casos más concretos, poder revisar los sesgos de género en la estructura tributaria y evaluar estos gastos a ver si efectivamente están orientados al cumplimiento de los ODS y de la agenda de igualdad, o si en realidad están generando una mayor concentración de los ingresos y no están generando efectos positivos para el resto de la economía. Otra área muy importante es poder avanzar en el acceso al financiamiento internacional en condiciones favorables en los países de la región, especialmente los países del Caribe, y sobre todo cuestionar esta narrativa de los países de renta media y alta que no están accediendo a fuentes de financiamiento, y poder avanzar también en una cooperación en materia tributaria, pero también financiera, para cambiar esta arquitectura financiera internacional. Y por el lado de los gastos y la inversión, también nos parece fundamental que los países avancen en el financiamiento de las políticas y servicios clave para la garantía de los derechos de las mujeres, como los servicios de violencia, de salud sexual y reproductiva, y cuidados. También tener medidas específicas para la protección del empleo y los ingresos de las mujeres en sectores donde están concentradas, como el turismo, el trabajo doméstico remunerado. Y por otro lado, un elemento que nos parece fundamental y que está muy alineado también con los principios de derechos humanos, y es asegurar que estas reasignaciones o recortes presupuestarios que pueden suceder en este contexto, o que incluso ya están sucediendo en relación a cómo financiar los gastos de la pandemia, no afecten el financiamiento de las políticas de igualdad. Por otro lado, en términos de inversión, invertir en la economía del cuidado y medir sus efectos multiplicadores en la redistribución del tiempo y de los ingresos, en la participación laboral de las mujeres, es algo que desde la CEPAL estamos impulsando con mucha fuerza, y hay varios países de la región que se están sumando a esto. Y también promover acciones afirmativas, ¿no?, para la participación de las mujeres en los sectores dinamizadores para una recuperación sostenible. Acá nos parece fundamental, la CEPAL ha definido 8 sectores dinamizadores para una recuperación con igualdad, entre ellos
el sector de la manufactura de la salud, el turismo sostenible, pero también la economía circular, y bueno, tenemos que avanzar en una recuperación que sea transformadora y que esté orientada justamente hacia la sostenibilidad de la vida, y ahí nos parece que es importante que el rol de la política fiscal tiene que jugar. El acceso a las compras públicas también, en un momento que es importante poder avanzar en que las pymes, y especialmente las pymes con participación de mujeres, puedan estar privilegiadas en el acceso a las contrataciones y las compras públicas, en un contexto donde tenemos que impulsar una inversión pública para transformar con igualdad. Y finalmente yo quisiera compartirles algunos elementos que nos parece fundamental que la sociedad civil conozca, que los distintos movimientos sepan, de que, digamos, los gobiernos de América Latina ya han aprobado diferentes acuerdos en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que incluyen una perspectiva de derechos humanos en el diseño y la implementación de la política fiscal. Y esto nos parece muy importante porque en realidad ayer leyendo un poco las directivas y los principios y las directrices de política fiscal y derechos humanos que compartían, realmente hay varios compromisos que están extremadamente alineados con estas directivas, ¿no? Por un lado, los gobiernos de la región ya aprobaron que en el marco de esta conferencia, poder diseñar, implementar y evaluar las políticas fiscales desde un enfoque de género, igualdad y de derechos, movilizando los máximos recursos disponibles, usando el lenguaje del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También acordaron de la necesidad de hacer estudios de impacto de las políticas de género, las políticas fiscales ex ante y ex post de su aplicación, para evitar que tengan un efecto negativo explícito o implícito en la igualdad de género, y fomentar obviamente el trabajo coordinado, como bien comentaban, entre los ministerios de la mujer y las entidades de presupuestación y planificación. Pero por otro lado, en el lado de la parte de los ingresos, también hay varios acuerdos que los gobiernos acordaron en el marco de esta conferencia, de justamente ampliar la recaudación en los niveles más altos del ingreso de la riqueza, con estos tipos de impuestos directos, fomentar la cooperación regional para combatir la evasión y elusión fiscal, y así contar mayores recursos para las políticas de igualdad. Este vínculo nos parece muy importante. Y por ejemplo, en la última conferencia regional sobre la mujer, que se llevó a cabo en Santiago en el 2020, en enero, los países también acordaron propiciar la aprobación de leyes en materia tributaria para actuar de forma coordinada a nivel regional para evitar la competencia nociva entre países e impedir que los impuestos, la reducción de salarios y las desigualdades de género sean variables de ajuste para aumentar las exportaciones y atraer inversiones. Esta agenda de trabajo sobre cómo evitar la carrera a la baja en materia tributaria y de indicadores vinculados a la igualdad de género nos parece que es fundamental, y que obviamente es un trabajo que tiene que hacerse en colaboración entre los gobiernos, las organizaciones y el sistema de las Naciones Unidas. Del lado del gasto no las quiero aburrir, pero sí les dejo aquí estos acuerdos que ya son aprobados por estos gobiernos y que tienen este enfoque de derechos humanos, sobre la importancia de que los presupuestos de género garanticen recursos suficientes, intransferibles, sostenibles, asegurar que las medidas de ajuste o recorte se adecúen a los principios de derechos humanos, de no discriminación, y considerando los criterios justamente que ha promovido el comité de DESC. Y también en la última conferencia, los gobiernos acordaron implementar políticas contracíclicas sensibles a las desigualdades de género para mitigar los efectos de las crisis en la vida de las mujeres. Este lenguaje no lo hemos visto en otras conferencias o negociaciones intergubernamentales a nivel global o regional, y nos parece muy importante que se pueda desde la sociedad civil monitorear si esto se está implementando o no, y en el marco de pensar las políticas contracíclicas, los gobiernos acordaron promover políticas que dinamicen la economía en sectores claves como la economía de cuidado. Entonces, creemos que esto da un marco para el trabajo en conjunto, y bueno, desde la CEPAL estamos a plena disposición para seguir colaborando en esta agenda de trabajo para avanzar hacia una recuperación transformadora con igualdad. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Nicole. Excelente la presentación. Como conclusión súper resumida de esta discusión, porque estamos excedidas del tiempo pautado para la actividad, creo que, o sea, vemos que hay un acuerdo muy fuerte y también hay compromisos y lineamientos concretos sobre la necesidad de avanzar hacia un pacto fiscal que promueva la igualdad de género como eje fundamental, y también hay, de nuevo, como lineamientos sobre el cómo, o sea que ahora el desafío es seguir ejerciendo presión e incidencia para que esos cambios sucedan y las reformas se implementen con enfoque de género. Si bien ya no queda lugar para el debate, para continuar la discusión, las y los invitamos a las 13 horas de Colombia y a las 15 horas de Argentina y Brasil para seguir conversando sobre estos temas en un space de Twitter, en el que vamos a estar con Andrea Guillem de CEDES Ecuador, con Estefanía Hechenberg de Oxfam México, con Daniela Mora, que ella es politóloga de Colombia, especialista en finanzas públicas, y a todas y todos quienes quieran sumarse. Vamos a estar ahí continuando el debate. De nuevo les agradezco muchísimo a las panelistas, a las participantes por acompañarnos. También agradezco a mis colegas de la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal por el apoyo, y bueno, los invitamos también a seguir los eventos de esta semana, a compartir los principios y sumarse a los debates en torno a la implementación, así fortalecemos la incidencia hacia una mayor justicia fiscal. De nuevo, muchísimas gracias y perdón por el espacio limitado de tiempo, pero son un montón de eventos toda la semana y queremos respetar el tiempo. Les agradezco un montón. Seguimos conversando entonces. Hasta luego.